Now, to end our panel, we would like to invite Professor Ricardo Abello to address the topic of international responsibility of the state regarding the use of new technologies in armed conflict. Professor Abello is the principal professor at the Law Faculty of Universidad del Rosario, member of the National Group before the Permanent Court of Arbitration, agent for the Republic of Colombia before the Inter-American Court of Human Rights, editor and director of the Anuario Colombiano de Derecho Internacional, and co-director of the postgraduate program in International Human Rights Law and International Humanitarian Law, and director of the postgraduate program of Law of the Sea at the Universidad del Rosario. Dr. Abello. Thank you so much, Daniela, for your introduction. Actually, we'll be very brief in my presentation because this is a topic that I've been starting to study very recently. So I will say I'm not the specialist on the subject, but I think it's a very interesting one. And that's why I was very happy when they decided that I was going to present this topic. As you know, several states has developed artificial intelligence and weapons, especially on military technology. For example, we can see what happened with Qasem Soleimani in Iran, or the recent case between Russia and the United States with the drone. These autonomous weapon systems have been developed by some countries, and these weapons can make decisions without human intervention. These weapons rely on artificial intelligence to make decisions about who or what to target. The use of autonomous weapons is controversial because of the potential for them to malfunction or to take the wrong decisions in some moment. We have also that, as it was said by Professor Arevalo, cyber attacks are increasing, and many states are using this artificial intelligence to develop more advanced and effective cyber weapons in order to identify vulnerabilities in targets, computers, systems, and craft targeted malware, and so on. It can be used also in surveillance, and many states are using this artificial intelligence and the new technologies to improve the surveillance and for instance, they're using drones to gather intelligence and conduct targeted strikes against enemy forces. They're using also to analyze images, satellite images, and to identify different targets. It's also important for the decision making. For example, to help in the decision making in military operations, these algorithms can be used to analyze the data and provide commanders with real-time information about the battlefield. That's why this use of weapons and artificial intelligence by states in international law raises several ethical difficulties. And for example, we can identify the discrimination, for example, weapons. These kind of weapons should be designed and used in a way that avoids the discrimination against particular individuals or groups based on factors, or weapons should be programmed to target a specific
people. So that's a very controversial subject in this point. The proportionality, for instance, is another topic which can be controversial, and the use of weapons and artificial intelligence systems should be proportional to the state that they are faced, and this means that states should avoid using weapons, these kind of weapons, in a way that causes unnecessary suffering or humiliation to individuals, and so on. In respect to the accountability, this should conduct investigations into different incidents where these technologies are used and take responsibility for any harm that is caused. The principle of transparency, for example, the states should provide information about the technology and what are they intended to use, and allow for public debate and the scrutiny of the population. And of course, with international law, these weapons, the artificial intelligence should be consistent with international law. The compliance with the principles of distinction, proportionality, and military necessity in the use of force, I think these treaties and conventions are necessary to use these specific weapons. The states have the responsibility under international law, as far as we know, the Article 2 of the responsibility, the draft articles on the responsibility of the state, or the resolution of the General Assembly. They say that it's the attribution and the breach of an international obligation are the two elements that are necessary for these topics. For that reason, the rules that ensure the protection of civilians and that minimize the harm caused by this armed conflict are must be in accordance with the use of these weapons. With this emergence of new technologies, such as AI, it must be very important to consider the potential risk and impacts of using these technologies in the context of the warfare. As it was already said, the distinction of proportionality and military necessity are the basic principles that must be followed to direct the military objectives and to try to anticipate not to harm civilians or civilian subjects, and this must be proportional to the military advantage to be gained, and the use of force being necessary to achieve to legitimate a military objective. So as you can see, those topics are very controversial, are very difficult to point out and so on. In addition, there are also specific rules related to the use of certain weapons, such as it doesn't have to cause unnecessary suffering, or in to hit in an indiscriminate way. And that's why states also require to take all feasible precautions to avoid or minimize to harm civilians and civilians objects.
it is very interesting, and between all the documents that I read in order to prepare this presentation, I found one of a very interesting one in the Revista Estudios Sociojurídicos in 2021, an article wrote by Adriana Porcelli, and she related that there are very thin conclusions that must be made. And she said that among the advantages over the use of these types of weapon systems, its defenders highlight the reduction of human casualties on the battlefield, the impossibility of taking hostages in the absence to the emotional factor. These elements, in reality, robots don't fear, they don't have the need for revenge and the feelings as we do as human beings. With this, the risk, the risk to have the emotional problems are avoided with the use of these new technologies. For these reasons, I think that in order to be short, when we see all the countries that are developing these new technologies, what are they looking for? Are they willing to compromise with the sovereignty and treaties between them? I think that the treaties, in order to have norms for the responsibility and on the use of these kind of weapons, are indispensable. The breach of an international obligations is not body endowed with the power of police, which will depend on the political and economic power that the offering state holds in the international community. So the debate has started and does not present a single solution, such as the dictation of a preventive and prohibitive treaty. These weapons are there, and I think that it is very important in this moment to start to have a real regulation on the use of these kinds of weapons in order to be clear on the limits and how to use them and what is the responsibility of the state and also of the people who are working with these weapons. So I think it's a new threat on international law, and I think that it's from now we need to start to work on that. So I think in 12 minutes I finished my presentation in order to keep the time of the panel. Thank you so much, and I will leave it there and I will expect the questions of the public and in order to go a little bit deeper on this. Thank you very much, Professor Alberto Galvis. And now we will open for 13 minutes of questions. I will yield the floor. We thank the chair and the panelists for their presentations. Now we will start the question and answer, just like the chair just said. Gracias. Mi nombre es José Antonio Saavedra, de Perú. Tengo una pregunta para la expositora sobre el tema del ecocidio. ¿Cómo explica ella que en la lista existan unos países que en su legislación interna tengan tipificado el ecocidio y no hayan proyectado eso hacia el exterior?
y al lado aparezca una lista de países que están de acuerdo con la tipificación del ecocidio, pero sin embargo no lo han tipificado en el orden interno. ¿No es esa una contradicción? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Disculpe, ¿será que podrían, por favor, refrasear la pregunta? Es que no se alcanzó a escuchar desde el Zoom. Ahora sí. A ver, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya. Sí, mucho mejor, gracias. La expositora sobre ecocidio presentó una lista de países que habían tipificado el ecocidio como tal en su legislación interna. Sin embargo, estos países, según la explicación, no lo habrían proyectado en el ámbito multilateral. Sin embargo, la lista del costado tiene unos países que están de acuerdo con la tipificación del ecocidio, pero no lo han tipificado en el ámbito interno. ¿No es esta una contradicción? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Sí, sí entendí bien la pregunta, disculpe, es en relación con la lista relacionada y la tipificación del ecocidio. Se está refiriendo a que existe una contradicción, si no estoy mal. ¿Es así? Sí, en las listas, ¿no?, de los países que tienen el tipificado el ecocidio, ¿no? No son los mismos que lo proyectan en la política exterior, y los que tienen en la política exterior a favor no lo tienen tipificado en el ámbito interno. Bueno, muchas gracias por la pregunta. ¿Respondemos de una vez? Bueno, muchísimas gracias. Sí, en efecto, pues yo hice referencia a los países pues que en su derecho interno, en los códigos penales nacionales, han tipificado el ecocidio como un delito. Países que ya lo han aprobado como tal y está en vigor, el primero pues fue Vietnam, y bueno, los que mencioné, Rusia, Colombia, ya efectivamente es delito, ya es ley y se está aplicando. Hay otros en los cuales hay proyectos de ley en curso para pues implementarlo como una reforma a los códigos penales en el derecho interno. Sin embargo, pues la lista no es exhaustiva, digamos, era a título de ilustración y para ejemplificar. Y de forma paralela, pues está el debate sobre la inclusión del ecocidio como crimen internacional, lo que implica una enmienda al Estatuto de Roma para que pueda ser juzgado por la Corte Penal Internacional como un crimen internacional. En lo personal, yo no considero que haya una contradicción. Creo que pues la ola regulatoria en el derecho interno responde también a la importancia del tema, y que puede haber incluso una influencia del hecho de que se está debatiendo en la comunidad internacional que haga que se empiece a implementar también en el orden interno mientras se debate su inclusión como crimen internacional, teniendo en cuenta pues que una enmienda demanda un consenso por los estados, un debate más profundo y puede tomar un tiempo más largo. Entonces, pues esa sería muy brevemente mi respuesta a esta pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es embajador José Luis Pérez Sánchez Cerro del Perú. Yo quería preguntarle en realidad a cualquiera de los panelistas el tema de la Convención de Escazú. Es un tema demasiado importante como para que el mundo y sobre todo la región del mundo no le estén dando la importancia suficiente. Ni Perú, ni por supuesto Brasil, que son los más grandes territorios amazónicos en Sudamérica, han suscrito esta convención. Sin embargo, hay países más chicos que sí se han manifestado en pro de esta convención. Yo quisiera preguntarle a cualquiera de ustedes, de los panelistas, a qué consideran que se debe esta desidia del mundo y sobre todo de Sudamérica de no considerar el acuerdo de Escazú, que va a permitir a empresas privadas y a los estados a desarrollar la redundancia, el desarrollo de la selva amazónica, ¿no? Gracias.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Escucho un poco lejos, pero entiendo que se refiere a, pues al acuerdo de Escazú, y la pregunta precisamente como al alcance de ese acuerdo y cuál es también su incidencia para salvar la selva amazónica, ¿sí? Me corrigen o me dan alcance para complementar pues la respuesta. Bueno, el acuerdo de Escazú, pues sí es una iniciativa regional que se gestó en Latinoamérica, que entró en vigor ya pues hace poco tiempo, y que es muy importante porque reconoce los derechos de acceso en materia ambiental, el acceso a la justicia, a la información y la participación en materia ambiental. Es muy importante también pues porque protege los derechos de los líderes sociales que lamentablemente pues en Latinoamérica han tenido y siguen teniendo pues amenazas a su integridad y a su vida. En este sentido, pues yo creo que es un acuerdo sumamente importante que también contribuye pues a incrementar esa protección del medio ambiente en esos derechos de acceso. Recordemos pues que tiene como un convenio hermano que es el convenio de Aarhus, que se gestó también en los países europeos, pero pues siendo una iniciativa latinoamericana responde también a un contexto regional. Y estos derechos pues sí tienen un impacto en la protección sustancial del medio ambiente, por ejemplo, pues para ayudar a la lucha contra la deforestación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el acceso a la justicia en materia ambiental permite que sean sancionados estos actos graves, como por ejemplo la deforestación, y delitos también ambientales en materia penal. Entonces, creo que esto sí, esto es muy importante. Y pues la verdad es que este acuerdo ya entró en vigor, es decir, ya cuenta con las ratificaciones necesarias y ya entra en vigor. Sin embargo, pues los estados pueden seguir adhiriendo, pero ya rige actualmente para los países de América Latina. Buenas tardes. Yo agradezco a todos los oradores por sus cuestiones. Soy el profesor Mansi de Mar del Plata, Argentina, y tengo un par de reflexiones que dan lugar que se requeriría para artefactos que se utilizan como armas en un conflicto armado, se diferencia de la regulación que se podría requerir para la represión del individuo responsable del manejo de esa arma. En realidad, yo entiendo que corresponde pensar más que nada en la responsabilidad del Estado, no primariamente del individuo, porque la responsabilidad internacional del individuo se da en casos muy graves. O sea, habría que calificar, que distinguir el tipo de daño que se genera con el instrumento, con el artefacto. Con respecto al otro tema, yo creo que sería necesario precisar, respecto al convenio de Escazú, las diferencias que hay con el convenio de Aarhus, que en el caso del ámbito en que se aplica el convenio de Escazú, hay un acceso mucho más expeditivo a la justicia por parte de los particulares, de los individuos, de las que no se da exactamente igual en el convenio europeo de Aarhus. Si fuera posible precisar algún aspecto respecto de estas diferencias, yo creo que sería algo conveniente. Gracias. Sobre el acuerdo de Escazú, bueno, esa es una pregunta para desarrollar en otra ponencia, pero yo creo que, o sea, sobre el grado de participación del individuo en Escazú con Aarhus. Señor. Acceso a la justicia. Bueno, pues
Yo no conozco en detalle el convenio de Aarhus, pues lo he estudiado efectivamente, no podría pues muy brevemente abordar esas diferencias, pero pues podría responderle para mí, o sea, la diferencia y el aporte fundamental del Acuerdo de Escazú frente a la participación del individuo, pues en materia de defensa del medio ambiente, yo diría que es la inclusión de la figura de la protección de los defensores de derechos humanos y líderes ambientales, que además es un elemento contextual a la realidad latinoamericana y busca proteger esos derechos a la vida, a la integridad del individuo y reconocer también esa labor de los defensores de derechos humanos y el derecho a defender los derechos humanos. Y yo creo que ese sería un aporte y una diferencia fundamental, sin pretender pues hacer una comparación exhaustiva de las disposiciones de ambos acuerdos. Gracias, Ángela. Tal vez para complementar y digamos, tomando como la pregunta que nos transcriben aquí sobre la regulación de los instrumentos de guerra, yo creo que en últimas, como pues ocurre frente a los conflictos armados, esas responsabilidades trasegan un camino paralelo. Me parece que hay un escenario bastante interesante que acaba de salir un artículo sobre eso en el Journal de Derecho Internacional de Israel, y es tratar de ubicar estos instrumentos de guerra en escenarios concretos del derecho internacional humanitario, y en ese artículo los ubican en cómo cumplirían los instrumentos de guerra autónomos los estándares de legítima defensa del Estado. Creo que entre más uno pueda especificar esas situaciones y, por ejemplo, decir, claro, el instrumento de guerra diseñado de tal manera y utilizado por un Estado en una situación de supuesta legítima defensa, y el instrumento autónomo, preprogramado o la situación específica que sea, no es capaz de cumplir, por ejemplo, el estándar de necesidad o el test Caroline, o el instrumento termina estando diseñado para hacer una legítima defensa ampliada y preventiva y no una legítima defensa clásica, por supuesto que debe encaminarse su estudio como un elemento más del Estado, en ese paralelismo entre agente y bien del Estado que se ha hecho ya en algunos tribunales internacionales, y por supuesto generar responsabilidad estatal más allá de los escenarios en donde haya programación, supervisión o utilización del individuo que puedan, por supuesto, degenerar en casos de responsabilidad individual en el ámbito internacional penal. Entonces, pues muy pertinente el comentario, y hay avisoramientos de eso, porque concuerdo con la persona que nos habla, no lo veo y no sé su nombre, pero está muy enfocado, hay un sobreénfasis de la perspectiva del instrumento de guerra tecnológico reciente, nuevo, bien sea el no tripulado o bien sea el autónomo, desde la perspectiva de quien lo utiliza para la responsabilidad meramente individual. Y por supuesto que la responsabilidad estatal no debería quedar de lado, y pues además esa es digamos, una de las enseñanzas del derecho de la Haya, y es la responsabilidad individual no sobresede la estatal. Entonces, muy de acuerdo y gracias por el comentario. Dear participants, we thank you all for your valuable questions. We now invite you to a coffee break, and we will start again in 15 minutes. Thank you.